Buenas noches. Bueno, debido a inconvenientes personales, hoy no pude estar con ustedes en la clase, pero decidí hacer este tutorial para no dejar de exponer. Bueno, pasando ya a lo que nos compete, voy a hablarles de historia de las matemáticas, en particular los capítulos 9, 10 y 11 del libro que produjo Ian Stewart. Bueno, esta exposición fue preparada por Jair Caldera y mi persona, quien les habla es Wilder Castaño. Vamos a entrar entonces en materia. Bueno, empezamos con el capítulo 9, pautas de la naturaleza, formulando las leyes de la física. Empezamos hablando de Newton. Newton dijo que las ecuaciones diferenciales son la forma de modelar las leyes de la naturaleza. De hecho, las ecuaciones diferenciales han permitido el surgimiento de grandes avances en la física. Las ecuaciones diferenciales en sus inicios, cuando los matemáticos querían producirlas o desarrollarlas, se centraron en buscar ecuaciones diferenciales que podrían ser solucionadas. Entonces, cuando se toparon, por ejemplo, con la ecuación que describe el movimiento del péndulo, que es esta que vemos en pantalla, se dieron cuenta que no era tan fácil buscarle una solución con la matemática que tenían en ese momento. Entonces, lo que ellos hicieron fue aproximar, hablar de que si se hace seno de teta igual a teta, es decir, para ángulos muy pequeños esto se cumple, entonces se puede reducir esta ecuación a esta ecuación que es más simple. Esta ecuación es una ecuación diferencial lineal y la solución la podemos ver acá. Es teta igual a seno de kt más b coseno de kt. Donde A y B son constantes que se pueden describir bajo condiciones iniciales del movimiento del péndulo. Ordinarias y particulares. Hay en general dos tipos de ecuaciones diferenciales. Tenemos por un lado las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las más simples y las más fáciles de modelar. Son las que tienen la forma de y de x, de 2y de x a la 2, bueno, dependiendo el orden que se tenga. Pero también tenemos unas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que son las que le interesan o las que permiten más bien modelar más cantidad de fenómenos físicos. Entonces las ecuaciones diferenciales parciales surgen cuando tengo una fórmula, una ecuación diferencial que tiene varias variables, por decirlo así. Entonces simplemente podría plantear la derivada con respecto a una de ellas, variable, a una de esas variables, y las otras permanecen constantes. Euler fue el primero o fue el que cimentó las bases de lo que son las ecuaciones diferenciales. Basándose en esto, D'Alembert en 1746, unos años más tarde, trabajó la cuerda del violín vibrante, que es una aplicación de la física. Entonces él llegó a esta solución para el violín, para la cuerda de un violín. Noten que es una ecuación parcial, ¿cierto? En derivadas parciales. Obtuvo esta solución. Entonces x de t es igual a f de x más a de t más f de x menos a de t. Esta es conocida como una de las ecuaciones más importantes en la física. En ecuación de onda también tenemos aplicaciones. Euler trató de mejorar el resultado anterior, el resultado obtenido por D'Alembert, sin condiciones de contorno. Esta ecuación que dedujo D'Alembert tuvo en cuenta las condiciones de contorno, que no son más que los extremos donde se están fijando la cuerda, ¿cierto? La cuerda en un violín tiene que estar fija para poderse modelar de esta manera. Pero Euler trató de buscar una solución general, ya sin tener en cuenta las condiciones de contorno, y encontró dos funciones f y g que satisfacen esa solución. F y g son funciones periódicas. Esas funciones periódicas se tienen
de la forma f de x igual a seno de x más seno de 2x más seno de 3x. Sabemos que las trigonométricas nos muestran funciones periódicas. Esa es una de las más simples que se pueden modelar con esos resultados de Euler. Ahí se representan las vibraciones que tienen frecuencias 1 sobre pi, 2 sobre pi, 3 sobre pi. El modo fundamental de vibración es seno de pi x. Más adelante volveremos a este, creo que en la próxima presentación. Por acá lo tenemos. Música, luz, sonido y electromagnetismo. Los griegos se dieron cuenta de que la música estaba estrictamente relacionada con los nodos o las frecuencias que podría tener cada vibración. Entonces, hay algo que se llama frecuencia fundamental. Cuando una cuerda está vibrando, la frecuencia fundamental simplemente se genera cuando la cuerda está oscilando sin producirse lo que se llamarían nodos. Entonces, la frecuencia fundamental sería esta. Ahora, este resultado de acá es un resultado donde la frecuencia es mayor que la anterior. ¿Sí? La frecuencia es más alta, es 8 veces más alta. Se produce el primer armónico, este se llama segundo armónico y este se llamaría tercer armónico, que a medida que se aumentan las frecuencias van resultando. Más adelante, en 1759, Euler encontró que en los tambores también se podría extender la teoría que antes había modelado para cuerdas. Ahí surgen varios inconvenientes o varias dificultades. Una de ellas es que en las cuerdas se tiene una dimensión, en cambio en los tambores hay 2 dimensiones. Y además de eso surgen las situaciones de contorno. El contorno en un tambor no es más que la región donde se coloca, por decir algo, la tela o el objeto que se va a poner a vibrar y hacer las veces de tambor. Ahora, los contornos son bien particulares. Si tenemos un contorno cuadrangular o rectangular, que es el contorno más simple, se obtendría una ecuación sencilla. En cambio, si tenemos un tambor circular, un contorno circular, surge una ecuación de Bessel, debido a que este tipo de tambor, su modelación es más compleja. Pues esto rompe con la idea que nosotros podemos tener. Lo más común es encontrar un tambor que sea de contorno circular, y se creería que ese es el más simple, y de hecho un tambor simplemente está generado por una curva cerrada, ¿cierto? Simplemente es una curva cerrada. Se creería que un tambor que tenga otra forma diferente al círculo sería más compleja que el círculo, y la realidad es que no, de que el círculo genera la situación más compleja. Pasemos entonces a atracción gravitatoria. Esta teoría se llamó inicialmente teoría del potencial. Newton, cuando estudió las leyes de la gravitación universal, él tomó los planetas como si fueran esferas perfectas, y la realidad es que son esferoides. Colin McLaurin logró deducir que si tenemos un cuerpo, en este caso un cuerpo celeste, que gira a velocidad constante, entonces el equilibrio ahí se genera cuando se forma un esferoide y no una esfera. Ninguno de los planetas es una esfera perfecta, debido a que todos están girando. Una de las conclusiones más importantes de Legendre fue la siguiente: si se conoce su atracción gravitatoria en todo punto a lo largo de su eje, del eje de rotación, entonces se puede deducir su atracción en cualquier otro punto. Eso fue lo que generó los polinomios de Legendre. Ya no vamos a entrar en detalles sobre estas modelaciones. La ecuación fundamental para este tema, para la teoría del potencial, es la ecuación de Laplace, que es la que vemos en pantalla. Es esta ecuación. Continuamos con calor y temperatura. En el siglo XIX, los matemáticos centraron su atención en el estudio del calor. Esto debido al gran auge de las industrias metalúrgicas y de la curiosidad por conocer la temperatura que
tiene el centro de la Tierra, debido a que no se pueden realizar mediciones directas de este punto, de un lugar muy próximo al centro de la Tierra, por las grandes temperaturas que allí se generan. Entonces les tocó buscar medios alternativos de hacer estas mediciones. Bueno, en 1807 Joseph Fourier, esto es algo bastante particular. Él desarrolló una teoría sobre el calor y la temperatura y la envió a la universidad, a la Academia, perdón, de Ciencias de Francia. La envió a esta academia y fue rechazada. Los evaluadores lo que le dijeron fue que no era una teoría completamente desarrollada. Bueno, pero sucedió algo bien particular. Más adelante él se vuelve secretario de dicha academia y lo primero que hace es precisamente publicar en forma de memoria sus logros, su teoría. Entonces, Fourier toma un cuerpo de una longitud pi y toma los extremos a temperatura constante. Los extremos de este cuerpo son las condiciones iniciales que le permiten formular que la temperatura en cualquier punto está modelada por esta ecuación, por esta serie, que se deduce a partir de la serie que lleva su nombre, la serie de Fourier. Un ejemplo particular de la serie de Fourier es esta que vemos en pantalla. Seno de x, un tercio de seno de 3x, más un quinto de seno de 5x, más un séptimo de seno de 7x. Hasta ahí la grafiqué en GeoGebra y obtuve este resultado. Si continúo infinitamente con ese proceso, con esa serie, se obtiene acá una región rectangular, se obtienen puros rectángulos de esta manera, en el límite. Bueno, dinámica de fluidos. En 1757 Euler logró establecer una ecuación diferencial parcial para un fluido de viscosidad nula. Pues un fluido que se le llama de viscosidad nula es simplemente aquel que no se adhiere a ninguna superficie, no tiene adherencia. Más adelante, en 1821, Claude Navier y Poisson, de forma independiente, Poisson ya en 1829, logran llegar a ecuaciones que generalizan los fluidos, la dinámica de fluidos, ya considerando fluidos con viscosidad. Ya un caso más general. Quiero finalizar este capítulo con la siguiente frase. Tras tratar de modelar los diferentes temas de la física, sonido, luz, calor, flujo de fluidos, gravitación, electricidad y magnetismo, los matemáticos se toparon con las ecuaciones diferenciales, que en muchas ocasiones arrojaban resultados muy preciosos. Muchos de los avances más importantes con la radio y la televisión la televisión y los vuelos comerciales han dependido del estudio de las ecuaciones diferenciales. Es cierto, las ecuaciones diferenciales son las causantes del progreso tecnológico que tenemos en la actualidad. En ocasiones pensamos que fue la física, pero es que la física no hubiese podido desarrollarse de la forma que lo hizo gracias a las ecuaciones diferenciales. Sin ayuda de las ecuaciones diferenciales, eso nunca se hubiera logrado. Fueron las ecuaciones diferenciales las que propiciaron este gran progreso científico y tecnológico. Pasemos ahora al capítulo 10. Cantidades imposibles. Puede tener raíz cuadrada los números negativos. Los matemáticos distinguen varios tipos de números diferentes, ¿cierto? Con varias propiedades, que son los conjuntos numéricos. Para los matemáticos, un número no es importante de forma aislada. Un número tiene sentido mirado o dentro del sistema que lo contiene. El entero es un número que lleva su nombre debido a que es un número completo, ¿cierto? Esa es como la definición o el origen de dicho nombre. Por eso se le llama entero. La mayoría de la gente considera o cree que los matemáticos se dedican simplemente a producir nuevos números, a crear nuevos números. Y la verdad es que los matemáticos lo que crean son nuevos teoremas que permiten el progreso de las matemáticas y la aplicación a otras ciencias. Pero
si hubo un número cuya invención causó gran revuelo dentro de la comunidad matemática. Ese número aumentó de forma exponencial el potencial y la capacidad matemática. Cuando iniciamos el trabajo con los números imaginarios, surge la ecuación x elevado a 2 más 1 igual a 0. A partir de ahí deriva la unidad imaginaria. Notemos que esta ecuación x elevado a 2 más 1 igual a 0 no tiene soluciones reales. Tiene dos soluciones y las dos soluciones son imaginarias. Bueno, las ideas matemáticas rara vez surgen en contextos simples, casi siempre se originan de algo más complicado. Fue una frase que me llamó mucho la atención del texto. La matemática no es fácil de ser creada, se necesita una muy buena preparación para poder llegar a producir matemática. Del Ferro y Tartaglia se toparon con una solución a la ecuación cúbica x a la 3 más ax igual a b. Ellos lograron establecer que la solución general para esta ecuación está dada de esta forma. ¿Sí? Es exactamente esta. Simplemente basta reemplazar los coeficientes a y b en esta ecuación y se logra establecer el valor de x. Pero Cardano, pensando en una solución a una ecuación de esta forma, que sea 4, entonces se dio cuenta que esta solución debería ser de esta manera, de acuerdo a la solución general que habían encontrado del Ferro y Tartaglia. Pero, ¿cómo es posible que a partir de una ecuación o de una forma que tiene un número imaginario pueda deducirse un número real? Esta era la cuestión, este era el problema. Entonces, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Rafael Bombay en 1572 brinda una explicación a lo anterior, al gran interrogante que se generó acá por Cardano. Entonces, lo que hizo él fue lo siguiente, son puros artificios matemáticos. Él tomó x más raíz de menos 1, al elevarlo a la 3 obtuvo este resultado, 2 más raíz de menos 121. Si nos damos cuenta, acá tenemos esa misma expresión. Entonces, lo que él hizo fue lo siguiente, tomó esta expresión, reemplazando a esta, sustituyó en esta otra, y obviamente se cancela. Se cancelan, pues, entre comillas. Lo que hacen es que por ser operaciones inversas me va a dar lo que está acá, 2 más raíz de menos 1. Bueno, y de forma similar hace el mismo proceso con la parte negativa. Entonces, raíz cúbica de 2 menos raíz de menos 121 es 2 menos raíz de menos 1. Entonces, él lo que hace es tomar estos dos resultados, este, y los reemplaza en la ecuación inicial, en esta y en esta ecuación, obteniendo lo siguiente. Al reemplazarlo obtiene 2 más raíz de menos 1 más 2 menos raíz de menos 1, que, como puede evidenciarse, es igual a 4, ¿cierto? Raíz de menos 1 y menos raíz de menos 1, pues obviamente nos da 0, y 2 más 2 nos da 4. Este extraño método daba la respuesta correcta, manipulando cantidades imposibles. Manipulando cantidades que hasta ese momento se consideran imposibles, porque no se podría concebir el trabajo con números que estaban dentro de una raíz cuadrada, números negativos. Los números imaginarios. Antes de Descartes y Newton, cuando se tenía una ecuación y dicha ecuación daba una raíz negativa, se decía simplemente que no tiene solución. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué pasa con los resultados de Bombelli? ¿Qué pasa con ello? Entonces, John Wallis, más adelante, para complementar lo que son los números complejos, crea una representación de dicho conjunto. Entonces, él lo que hace una analogía con la geometría euclidiana. Entonces, tomando precisamente el plano que generó Descartes, el plano cartesiano, en el eje X pone los reales y en el eje Y los complejos. Pero nadie le prestó atención a la producción que nos hizo Wallis. Más adelante, Francois de Foncenex, en 1758,
él dice que la teoría que propone Wallis es absurda, que no tiene sentido, pero en 1797 Caspar Wessel visibiliza esas ideas. Él publica en danés y, y esa visibilización, los argumentos que nos da Wessel permanecen en, en incógnito hasta que son traducidas al francés. En 1806, Argand nos muestra una representación similar a la que llegó Wallis en 1673. Y recordemos que esa representación es conocida actualmente como el plano de Argand, a pesar de que el primero que la descubrió fue Wallis. Recibe el nombre de este segundo. Son cosas, particularidades que tiene la matemática. Análisis complejo. El análisis ya para los números complejos. Los matemáticos vieron no solo la necesidad de incluir en sus matemáticas el número complejo, sino que lo vieron fundamental para poder deducir o sacar nuevas conclusiones. Entonces, uno de los trabajos más particulares es el trabajo sobre logaritmos. Para llegar a alguna conclusión de logaritmos de números negativos, hacen del problema un problema de los reales. Los tratan como si fuesen números reales. Entonces, John Bernoulli en 1702, teniendo en cuenta la ecuación cuadrática x elevado a 2 más bx más c, cuyas raíces se va a suponer que son r y s, entonces, teniendo esto, de acuerdo a un método que él desarrolló, logra expresar esto como lo que actualmente llamamos fracciones parciales, y ya la integral de esta expresión, pues escrita de esta manera, es más fácil y es un logaritmo. Ahora, haciendo la ampliación a los complejos, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Si tenemos una expresión de la forma x elevado a 2 más 1, recuerden que anteriormente la vimos y sabemos que la solución de esa ecuación es imaginaria. Entonces, se puede escribir de la forma x más y x menos y. Recordemos que una expresión polinómica, si tiene una raíz, debe tener dos y están dadas en pares conjugados. Entonces, esta expresión la puede expresar de esta manera, de estas dos. La integral de esto es un medio logaritmo de x más y la integral de esta otra expresión, de esa otra suma, es un medio logaritmo de x menos y. Tratando los imaginarios como si fueran números reales. Ahora, más adelante, en 1712, Leibniz y Bernoulli entran en una discusión sobre el resultado de lo que es el logaritmo de un número negativo. Lo que nos dice Bernoulli es que dicho resultado tiene que ser real, Bernoulli. En cambio, Leibniz nos dice que el resultado del logaritmo de un número negativo es complejo. El argumento de Leibniz es el siguiente. Él dice que estas dos expresiones son iguales, ¿cierto? Y de hecho lo son. La derivada de menos x sobre menos x es de x sobre x, ¿cierto? Entonces, al desarrollar esto como una ecuación diferencial, se llega a que esto es logaritmo de menos x y esta otra expresión es logaritmo de x. Entonces, el logaritmo de menos x es igual al logaritmo de x. Leibniz no quedó conforme con dicho resultado. Más adelante, en 1749, Euler, tratando de darle respuesta a dicha discusión, llega a lo siguiente. Él se da cuenta de un pequeño descuido que tuvo Leibniz en su formulación. La misma expresión que él tuvo, logaritmo de menos x igual al logaritmo de x, pero sumándole una constante, que es la constante de integración. Ahora, recuerden que estamos tratando los números negativos como si fuesen números reales. Surge acá lo siguiente: el logaritmo de menos x es igual al logaritmo de menos 1 por x, ¿cierto? Es una igualdad, menos x es menos 1 por x. Esto es el logaritmo de un producto. Y el logaritmo de un producto es la suma de sus logaritmos, logaritmo de menos 1 más logaritmo de x. Acá, haciendo
la comparación con estas dos ecuaciones, logaritmo de menos x está en ambas ecuaciones. Y esto es logaritmo de x más e. ¿Pero quién es e? Acá tenemos que logaritmo de menos x es logaritmo de x más logaritmo de menos 1. O sea que c debe ser igual a menos 1. A logaritmo de menos 1, perdón. Para reescribir de forma más elegante esta ecuación, Euler continuó. Logró demostrar que e a la i pi es igual a coseno de teta. E a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Si en esta ecuación se hace teta igual a pi, se obtiene e a la i pi igual a menos 1, ¿cierto? Coseno de 180 y seno de 180 multiplicado por i nos da menos 1. Coseno de 180 nos da menos 1 y este seno nos daría 0. Esta es una de las fórmulas matemáticas de gran belleza. Recordemos el texto que habíamos leído clases anteriores, el texto de Miguel de Guzmán, donde se mencionaba la belleza en matemáticas. Haciendo referencia a ese texto y continuando con lo que nos dice Stilwell en su libro, esta expresión ocupa uno de los primeros lugares entre las fórmulas matemáticas más hermosas. Bueno, continuando con la demostración, si esta expresión la escribo en términos de logaritmo, entonces tenemos logaritmo natural, ¿cierto? Logaritmo base de menos 1 es igual a i pi. Pero ¿qué es el logaritmo de menos 1? Ahí hemos dicho que el logaritmo de menos 1 es c, por lo tanto c es igual a i pi. Entonces, volviendo a la expresión, logaritmo de menos x no es nada más que el logaritmo de x más i pi. Y multiplicado por pi. Por lo tanto, se concluye que Leibniz tenía la razón y Bernoulli estaba equivocado, que el logaritmo de un número negativo es un número complejo. Bueno, para terminar, pues me gustaría que si es posible vieran este video. Este video complementa en parte lo que nos menciona Ian Stewart en su libro. Bueno, muchas gracias por su atención.